Vamos entonces a continuar con nuestra exposición de la segunda carta del apóstol Pedro, los versículos 9 al 11, y tenemos como parte primordial esto. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Entonces ya llevamos el día de hoy 4 domingos hablando de la importancia de la seguridad de la salvación. Le hemos puesto: no dudes de tu salvación o la seguridad de la salvación. Como les comentaba, es importante mantenernos firmes. Recordamos uno de los pasajes que vimos en semanas anteriores: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. La semana pasada lo comenté y lo digo de nuevo. Respecto de la seguridad de la salvación, hay 3 grupos de personas: los que creen que son salvos pero en realidad no son salvos, los que son salvos pero no están seguros de ser salvos. Y por eso es la importancia de estar el día de hoy por 4 domingo hablando de eso. Porque hay personas que son salvos pero de pronto dudan o no tienen la seguridad de su salvación. Y el tercer grupo, aquellos que son salvos y están seguros que son salvos. Entonces, a mí me interesa que en esta congregación cada persona verdaderamente sea salva y esté segura de que es salva. Ahora, hay algunas personas que llegan a dudar y hay causas por las cuales dudan. Respecto de estas causas, voy a renombrarlas o repasarlas. Ya las vimos en las 3 semanas anteriores. Algunas personas carecen de la seguridad porque han estado en lugares, o tal vez hoy mismo alguna persona que en algún momento llegue a ver esta transmisión, están en lugares o en grupos religiosos donde las predicaciones que les dan les hacen sentir que para poder ser salvos se requiere una vida tan santa que si no la logran nunca podrán ser salvos. Entonces su salvación se basa ¿en qué? En sus propias obras. Su salvación se basa en méritos humanos, en obras humanas. Hay una segunda razón por la que algunas personas no se consideran salvos, y es porque en su vida hay pecado. Y debido a que en su vida hay pecado, sienten que no son salvos o llegan a dudar de su salvación. Una tercera causa por la cual las personas llegan a dudar de su salvación, y no solo dudan de su salvación, sino que también no disfrutan de la salvación. Y es porque no pueden aceptar el perdón que tenemos en Dios. Muchas personas se sienten tan culpables de sus pecados y sienten que sus pecados son tan terribles que no merecen ser salvados. En cierta forma tienen razón, nadie merece ser salvado. Pero Dios nos perdona y debemos aceptar el perdón de Dios. Algunas personas no aceptan ese perdón y creen que son demasiado malos, y entonces en lugar de creerle a Dios, le creen a Satanás. Entonces pueden recibir la condenación pero no la gracia. Hay una cuarta razón por la cual las personas no están seguras de su salvación, y es porque tal vez no recuerdan exactamente en qué momento hicieron esa aceptación de Cristo o esa profesión de fe. Pero lo más importante, como lo dije anteriormente, no es la fecha, sino el hecho. Otra razón por la cual las personas dudan de su salvación es porque todavía sienten mucha atracción por la carne. Es decir, son cristianos carnales y son cristianos, pero tienen esa atracción por la carne. O a veces llegan a pecar, no de manera constante, sino que ocasionalmente, accidentalmente. Pero debemos recordar que aún los hombres más santos tuvieron esa misma lucha, y aún los hombres más santos llegaron a pecar. Una sexta razón por la cual las personas dudan de su salvación es porque no ven a Dios en medio de sus pruebas. Hasta ahí me quedé la semana pasada. Y les comenté, y ahora les doy los pasajes. En medio de las pruebas o en medio de las tentaciones podrían tener a alguien que les acusa, ¿cierto?
Apocalipsis capítulo 12 dice en el versículo 10, luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. A Juan se le permite ver lo que el libro del Apocalipsis es, lo que ya sucedió, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Y dentro de todas estas revelaciones que se le dan al apóstol Juan, él ve esto. Y entonces en la segunda parte del versículo 10 dice, ¿por qué ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios? Y hay personas también en este mundo que tienen esa misma tendencia, ¿verdad? Que nos acusan día y noche. Pero esto ¿de dónde viene? Del enemigo de Dios, el acusador. Y ellos, versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Hace un ratito cantábamos, Jesucristo basta. Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo es que un cristiano vence? Somos vencedores gracias a ¿qué? Gracias a que Cristo pagó por nuestros pecados en una cruz. Gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y con su sangre, dice el apóstol, con su sangre nos ha redimido, ha hecho el pago de nuestros pecados. Pero no solamente vencemos al maligno gracias a lo que Cristo hizo, sino una segunda manera, y lo dice aquí, por el mensaje del cual dieron testimonio, es decir, porque las personas dan testimonio ¿de qué? De que Cristo murió por sus pecados. Dan testimonio de que en Jesús tenemos salvación. Nosotros tenemos victoria gracias a lo que hizo Cristo y gracias a que nosotros damos testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. No importa que te maten. Y hemos visto, y en el libro de los Hechos vemos a todas las personas que fueron muertas por decir que eran cristianos. No les importó su vida, lo que les importó más es aceptar que Jesús murió por sus pecados. Dice el Señor Jesús, chispas. Me prometí yo a mí mismo no hacer más comentarios de los comentarios, pero me emociono. Pues ya, no teman al que mata el cuerpo, sino más bien aquel que puede matar cuerpo y alma del infierno, que es Dios. Primera carta de Juan en el capítulo 2 dice, mis queridos hijos, bueno, hasta ahí nos quedamos, hasta donde mencioné esto de Apocalipsis. Avanzamos. Primera de Juan nos dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no ¿qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. O en otras traducciones dice un abogado, a Jesucristo el justo. Les comenté la semana pasada, es cierto, tenemos a alguien que nos acusa. Alguien que nos acusa. Pero también ¿qué? Tenemos a alguien que nos defiende. ¿Y quién nos defiende? Jesucristo el justo. Entonces cada vez que alguien te acuse, ¿cuál es tu defensa? Jesús. Más bien, ¿quién es tu defensa? Jesús. ¿Y cuál es tu defensa? Jesús murió por mis pecados. Es cierto, soy pecador, pero Cristo murió por mis pecados. Aunque tú me acuses y me acuses, Cristo murió por mis pecados. En la Biblia no dice que nuestra intercesora es una mujer cuyo nombre no voy a mencionar. La Biblia dice que nuestro intercesor es Jesús. Tenemos un intercesor, un abogado, y es Jesús. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Todos ustedes son hijos de luz, de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No somos hijos del diablo, sino que somos hijos ¿de quién? De Dios, hijos de la luz. Dios es luz, dice la Escritura, y no hay ningún pecado en él. No debemos pues dormirnos como los demás. Ya que nosotros somos hijos de Dios e hijos de la luz, no tenemos que hacer las obras de los que andan en oscuridad. Versículo 7 dice, los que duermen y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Porque están en la ¿qué? En la oscuridad, en las tinieblas, a eso se refiere. Las personas que están en tinieblas hacen las obras de las tinieblas.
Versículo siguiente dice, nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Voy a dar muchos pasajes hoy que hablan de la esperanza. La fe y la esperanza de la salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos ¿qué? Destinados, y nosotros creemos en una elección antes de la fundación del mundo. Se los dije cuando casi empezamos estas predicaciones, creo que el segundo domingo. No, cuando Cristo nos escogió, todos nuestros pecados eran futuros. Y Él nos escogió, Él nos destinó, no para ir al infierno, sino para recibir salvación por Cristo Jesús. La esperanza de la salvación, la seguridad de la salvación, nos ayuda a enfrentar ¿qué? Los ataques del enemigo. El enemigo te ataca, pero recuerda que no vas a ver a un cuate ahí con cola y con cuernos. No, el enemigo te ataca incluso a través de personas que pudieran ser creyentes. Recuerda que en alguna ocasión Pedro le dice, ay Señor, por favor no vayas. ¿Y qué fue la respuesta del Señor Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Aún un creyente te puede decir una bobera como Pedro le dijo a Jesús. Entonces los ataques pueden venir aún de creyentes. Pero ¿cómo es que yo voy a enfrentar a los ataques del enemigo? Con la seguridad de mi salvación. Yo estoy seguro de que soy salvo. Entonces en mi mente, en mi corazón, tengo que estar seguro. Y yo no le voy a creer al que me acusa. Salmo 110 dice, yo Señor espero tu salvación y no solamente espero, practico. Ok, qué bueno que tengas fe, eso es bueno. Ahora, ¿las obras te salvan? No, las obras solamente demuestran que eres salvo. Como tú esperas en tu salvación completa, y el Señor te salvó en espíritu, pero esperas la redención completa, la de tu cuerpo, entonces, ¿qué es lo que haces? Practicas. Debido a que tengo esperanza en una realidad eterna, debido a que mi esperanza está en Cristo, entonces, no solamente creo que soy salvo, sino también hago lo que Dios manda. Hago lo que Dios manda. Hebreos capítulo 6 nos dice, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Por ejemplo, me acuerdo cuando era niño decían algunos, te lo juro por el osito Bimbo, ¿no? Porque era alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Cuando era en la primaria te decían, no hombre, por el osito Bimbo, decías, no, pues sí te creo, porque ya lo hiciste por el osito Bimbo, ¿no? Porque juraban por alguien que era, y ahí se acabó la discusión. Por eso, versículo 17, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos, ¿quiénes son los herederos? Nosotros. De la promesa que su propósito es inmutable, no cambia. Si Dios te dijo que te va a salvar y punto, se acabó, eso no cambia. La salvación no se pierde. La confirmó con un juramento. ¿Y por quién juró Dios? Pues no por el osito Bimbo como yo en la primaria, ¿verdad? Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, entonces Dios hizo ¿qué? Una promesa y un ¿qué? Juramento. Dios no solamente lo promete, Dios lo juró. Y cuando alguien jura, ahí es el fin de todas las cosas. Que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso. Entonces nosotros como creyentes debemos tener un estímulo muy, muy poderoso. ¿Y qué nos estimula? Saber que Dios prometió y juró. Dios prometió que eres salvo y juró que eres salvo.
Dios prometió que eres salvo y juró que eres salvo. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos la esperanza de la salvación. Tenemos como firme y segura ancla una esperanza. Estuvimos hablando de que algunas personas dudan de su salvación cuando vienen las dificultades, los problemas, las tentaciones. Y entonces en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, debemos recordar, tengo una ancla. ¿Para qué sirven las anclas en los barcos? Para que no se muevan, para que no se vayan de ahí. Tú ves a los barcos que están en la orilla, en un muelle, y sueltan una cosa que se llama ancla, y eso los mantiene amarrados, firmes. Y a pesar de que el agua se mueva, venga la turbulencia, venga el viento, venga la tempestad, vengan las olas, el barco no se mueve porque tiene una ancla. Nosotros tenemos una ancla firme y segura. Y esa ancla que es nuestra esperanza. Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A pesar de que tengamos problemas, ¿cuál es nuestra ancla? Nuestra esperanza, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios, en el que hizo la promesa y juró. Romanos 8 nos dice la Escritura, sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolor de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Hemos sido redimidos en el Espíritu, sí, pero nuestro cuerpo no está redimido. Porque a veces pecamos como cristianos, porque vivimos en un cuerpo que no está redimido, vivimos en un cuerpo de pecado. Por eso es que a veces pecamos. ¿Dije siempre? A veces pecamos. A veces pecamos. Es lo que en el Antiguo Testamento se le decía el pecado por hierro, por error, por equivocación. No con el deseo, no con la intención. No como el chavo, ¿no? Sin querer queriendo, o sea que si querías, no te hagas guaje. No, es cuando verdaderamente no querías. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Tu cuerpo ya ha sido redimido? Pues claro que no, o sea, por eso tenemos esa fe, por eso tenemos esa esperanza. No ha sido nuestro cuerpo todavía redimido y tenemos esa esperanza de que nuestro cuerpo sea redimido. Así como Dios redimió nuestra alma, también redimirá nuestro cuerpo. Entonces tendremos un cuerpo redimido, un espíritu redimido, un cuerpo. Ya. Un nuevo cuerpo, vaya. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en esa esperanza mostramos nuestra ¿qué? Constancia. Entonces esperamos constantemente, firmemente, no un día, sino todos los días, constantemente tenemos la esperanza de la salvación de nuestro cuerpo. La esperanza entonces, cuando entendemos eso, cuando nos cae el 20, entonces le decimos a nuestra mente, a nuestro corazón, hey, así como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera, ¿qué? Espera en el Señor. ¿Por qué te abates? Tienes problemas, tienes dificultades, tienes tentaciones, tienes ataques. Te atacan, me atacan, nos atacan. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? ¿Abatirnos?
Posiblemente a lo mejor nos empezamos y decimos, le decimos a nuestra alma, ey, ¿por qué te abates? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en esa esperanza mostramos nuestra constancia. Así es que si yo estoy seguro de mi salvación y estoy seguro en mi salvación, entonces para mí la salvación es una gran verdad. La tengo clara. Tengo la paciencia de esperar a que Dios actúe. Muchos de los grandes héroes de la fe fueron atacados, fueron lastimados, aún por su propia familia. ¿Y qué es lo que hicieron? Esperaron. Me recuerdo en Génesis. Eso tampoco lo traía, pero bueno, sorry. Me recuerdo en Génesis. A pesar de que los hermanos de José lo venden, imagínate qué gacho. Qué gacho que tu propia familia sea la que... Tu propia familia, o a lo mejor algún hermano de la iglesia. ¡Pum! Qué gacho. Pero ¿qué es lo que dice José? José tenía su mente no puesta en los pecadores, sino que su mente estaba puesta ¿en quién? En Dios. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Todo lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo transformó en un bien. Y gracias a eso ha traído salvación a su pueblo. Entonces, cuando tienes algún tipo de ataque, alguna situación, tú tienes que esperar en Dios. Esperar a que Dios, aún todas esas malas ondas, Dios las transforme en bien. Yo te puedo asegurar que cuando incluso pecamos, por ejemplo, pienso en David, que pecó, y pecó gacho. Y a pesar de eso, el Señor dice, no una vez, lee el libro de los Reyes. ¿Qué dice el Señor de David? O el libro de Crónicas. Que David tiene un corazón como Dios quiere, porque si bien es cierto que pecó, sé que arrepintió, cambió. No es simplemente que pecas y ya, sino que te arrepientes, cambias y todo eso es para bien. Es para tu bien y para el bien de las personas que están a tu alrededor. Primera de Juan capítulo 3 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabremos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Amado hermano, tú tienes que decirte cada día, yo voy a ser como Cristo. En alguna ocasión escuché a algún hermano o hermana que decía, es que yo no voy a ser como Cristo. A ver, deja de decir eso. Sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y el siguiente versículo dice, todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces la esperanza nos purifica. Tú vas a ser más puro si tienes la esperanza de que vas a ser como Cristo. Cada vez que tú piensas, voy a ser como Cristo, voy a ser como Cristo, voy a ser como Cristo, te estás purificando. Te purificas gracias a esa esperanza. Es cierto que voy a ser como Cristo, pero también es cierto, por supuesto, que voy a rendir cuentas de mis actos. Entonces, por supuesto, no solamente espero ser como Cristo y actúo como el diablo, ¿verdad? Espero ser como Cristo y actúo como Cristo. En Mateo capítulo 25 nos dice la Escritura, después de mucho tiempo volvió el Señor Jesucristo habla de una parábola de un hombre que se va y deja a cargo de sus siervos sus posesiones. Se va por mucho tiempo y regresa. Así es el Señor. Recuerden que la frase esta, I'll be back, no es de Schwarzenegger, es de Jesús.
Él dijo, regresaré. Regresaré. Like, ahí ya me pusieron un like. Y el Señor en alguna manera trae una parábola lo que va a suceder porque Él va a regresar. Les dice el Señor Jesús en esta parábola que el Señor se va y después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, le dijo, usted me encargó 5,000, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido, ¿qué? Fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Siguiente versículo, llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entonces, esa esperanza de que vendrá el Señor Jesús, y esa esperanza de que nos diga en algún momento, has sido fiel en lo poco, te di un don, te di a ti un don, te di una virtud, y esa virtud o ese don lo has ocupado para el reino de Dios, lo has ocupado para mi alabanza, no hiciste como los otros, que lo dejaron ahí guardado, encerrado. No, el don que yo te di lo usaste para mi reino, para mi gloria. Lo usaste para el bien de los demás. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Eso espero que te dé motivación. A mí me da motivación. El saber que el Señor me va a pedir cuentas, me da motivación, decir, chispas, va a venir el Señor y va a decir, ¿qué pasó con lo que te hice? ¿Qué pasó con lo que te di? ¿Qué pasó con lo que... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Qué hiciste de tu tiempo? No, pues me la pasé durmiendo. No, pues estamos mal, ¿no? ¿Qué pasó con esa habilidad que te di? ¿Mande? No. Dios te da habilidades, te da dones para su reino, para su servicio, para hablar de Él. Aquí tenemos algunos pasajes, estos de Mateo, que nos dan motivación y no son los únicos. Hay un montón de pasajes que nos deben motivar a hacer lo bueno. Pero básicamente ese es el punto, experimentar la felicidad de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios respecto de su Hijo Jesucristo? Este es mi Hijo amado, estoy muy ¿qué? Complacido. Esa debe ser tu motivación, que también escuches de parte de Dios, esta es mi hija amada, estoy muy complacido con ella. Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con ello. Espero que me diga, este es mi hijo, híjole. Esta es mi hija, híjole. Bueno, pues la salvé, ¿no? No, amados. Tenemos que hacer feliz al Señor, tenemos que esperar que el Señor nos diga, estoy muy complacido, me complace lo que dice, me complace lo que hace. Amado, cuando tú hablas algo, ¿crees que eso que tú dices le complace a Dios? Cuando tú haces algo, ¿crees que eso que haces le complace a Dios? Es lo que tenemos que tener aquí en la mente. Estoy haciendo esto. Chispas, no, esto creo que no le va a complacer a Dios. Pues mejor no lo hago. Esto que digo, no, mejor no lo digo. Esto que hago, no, mejor no lo hago. Nosotros debemos tener la seguridad, pero también el gozo. La salvación no solamente nos tiene que dar seguridad, sino más bien la seguridad en la salvación nos tiene que dar alegría, gozo de que somos salvados. El salmista dice en el Salmos 16, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor,
Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de ¿qué? Confianza, seguridad de la salvación. Han de saber que hay algunas corrientes teológicas dentro del cristianismo que dudan de su salvación o enseñan esto. Creen que la salvación se pierde. Hay varios grupos religiosos que creen que la salvación se pierde. ¿Y por qué creen eso y por qué enseñan eso? En general porque están fundamentados en la obra humana. Pero por lo menos en esta iglesia nuestra salvación no depende de nuestras obras. No depende de ninguna manera de las obras humanas. Depende de la persona de Jesucristo. Depende de la obra de Jesucristo. Yo soy salvo no por lo que yo hago, o por lo que haga, o por lo que voy a hacer. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo. Así es que nosotros estamos seguros de nuestra salvación y eso nos lleva a tener una vida llena de ¿qué? De confianza. El cristiano todos los días tiene que tener confianza y seguridad de que es salvo. Y por lo tanto, esa confianza le lleva a tener ¿qué? Alegría, gozo, regocijo. Así es que si el día de hoy yo estoy de pie, es porque Dios me levanta. No por mí, por Él. Por Él. Dice el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos 14, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. Estoy de pie no por mí, no por mis fuerzas, no por mis méritos, sino porque Dios me sostiene. Eso es lo que tú debes creer, amado de Dios. Estoy de pie no por mí, sino porque Dios es el que me sostiene. Y Él tiene el poder para sostenerme. No dudes de la salvación, a pesar de que en algún momento llegaras a pecar. Dios te sostiene. Romanos 8, empezando el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora pasemos a otro punto dentro de nuestra exposición. Un verdadero creyente es que guiado por el Espíritu de Dios. Siguiente versículo, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Yo no tengo temor de que si seré salvo o no seré salvo. No tengo temor de que me voy a ir al infierno, yo tengo la seguridad que me voy a ir al cielo. Sino el espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre, papi, papito, papá, Padre Santo. No tengo temor. No tengo temor. Porque en Cristo tengo la salvación. Porque mi amado hermano dio la vida por mí. Para que yo esté en tu reino. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En algún momento, oye, ¿seré o no seré? Espíritu Santo, estás en mí, vives en mí. Confírmame, asegúrame. Quiero estar seguro de mi salvación. ¿Quién asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Para todo creyente el Espíritu Santo vive adentro de él. No tenemos un espíritu con nosotros solamente, sino también un espíritu en nosotros. El Espíritu está con nosotros y en nosotros. Yo sé que algunos grupos religiosos dicen que el Espíritu viene y visita y los visita y que hacen una bola de cantos para que el Espíritu ven. No, yo no tengo que decir al Espíritu que venga porque el Espíritu ya está aquí. Es como si ahorita le puedo decir, Laura, ven, Laura, ven, Laura, ¿qué ven? Y me diría, pues estás viendo y no ves, estoy aquí frente de ti. Pero algunos grupos cristianos que dicen, Espíritu, ven, no, pues si está ahí, diría el Espíritu, despierta, aquí estoy. Tienes ojos y no ves. Abre tus ojos espirituales. Diría mi jefa, quítate las chinguiñas espirituales, o sea, aquí estoy.
El Espíritu nos guía. No debemos tener temor. Una de las cosas que Él hace es, dijo el Señor Jesús, les enviaré al Paracleto, al Consolador, y estará en ustedes y vivirá en ustedes. No dice, los va a ir a visitar cada domingo. Vivirá. Pero de nuevo, lamentablemente algunas personas no escuchan el Espíritu Santo de Dios, sino escuchan al otro, al malo. Primera carta a los Corintios dice en el capítulo 2, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No lo entienden las personas de este mundo, no lo pueden concebir. Ni lo han visto, ni lo han escuchado. Pero el siguiente versículo dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Esto no es algo que lo haya dicho un ser humano. Ni lo puede entender, ni lo puede concebir una mente humana. Eso es algo que el Espíritu Santo nos revela. Pues el Espíritu Santo, lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Hemos recibido, no es que nos viene a visitar. Hemos recibido, ya lo tenemos, el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Él nos ha concedido la salvación porque somos muy guapos, muy buenos, por gracia. Pero las personas de este mundo no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el regalo del Espíritu Santo. Pero nosotros lo tenemos y le creemos a Dios. Yo entiendo que por gracia soy salvado. Y yo entiendo que el Espíritu Santo vive en mí. ¿Quién me enseñó eso? El mismo Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4 nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. No dice van a ser hijos algún día. Ya son hijos. Yo soy hijo de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Yo no encuentro un pasaje que diga todos los días de la congregación o los domingos el Espíritu va a descender y va a bajar. No. Eso no está en la Biblia. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Soy heredero de Dios, soy hijo de Dios. El Espíritu Santo vive en mí. ¿Quién dice eso? Dios en su palabra. 1 Corintios 2. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay quien discernirlo espiritualmente. Una de las cosas que te permiten a ti leer la Biblia y entenderla es que el Espíritu Santo de Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, aunque lee la Biblia, dice, no la entiendo. Les he dicho, hay dos razones por las cuales cuando una persona lee la Biblia no la entiende. Uno, porque las palabras que están ahí no las entiende, porque no le son conocidas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Busca una traducción que tenga palabras que entiendas. Yo no tengo nada contra Reina Valera 60, pero es que tiene muchas palabras que ya no se usan y que las personas no entienden. Pero la Biblia fue escrita en el lenguaje más común y corriente, el que cualquier persona que salía al mercado la entendía.
Al día de hoy búscate una traducción con palabras que entiendas. Entonces, o no tienes una Biblia con palabras que entiendas, o número 2, no tienes al Espíritu Santo de Dios. Toda persona que tiene el Espíritu Santo de Dios entiende y debe entender la Biblia. Y no solamente la lee y la entiende, la acepta. La acepta. El que no tiene el Espíritu no lo acepta. Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces el Espíritu Santo, como hemos estado viendo, nos guía a hacer lo bueno, nos guía a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo trae fruto a nuestras vidas. Recordemos la diferencia entre el trigo y la cizaña. La cizaña es algo que no tiene ¿qué? Fruto. Se parece al trigo, pero no es trigo porque no tiene fruto. La persona que no tiene el Espíritu Santo no es una persona amorosa, no es una persona alegre. Hoy está alegre, estoy feliz. ¿Es que no me ves? Ríete, así me río. No es amable, es dura, es áspera, no es bondadosa, no da de lo mejor de sí, no cumple sus promesas, no es humilde, sino más bien orgullosa. Se siente no se controla, no se domina. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios es amoroso, alegre, pacífico, no busca la guerra, no busca el pleito, no busca la bronca, sino que es pacífico, es paciente, espera y espera y espera. Yo puedo dar testimonio que mi esposa tiene el Espíritu Santo de Dios porque es repaciente conmigo. Entonces sí tiene el Espíritu, porque si no ya me hubiera botado bien lejos. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A crucificar a esa naturaleza pecaminosa. Las personas que son salvas son guiadas por el Espíritu. Eso es muy, muy importante. Es verdad, somos perdonados, somos salvos, pero no por lo que hayamos hecho en el pasado, ni por lo que estemos haciendo hoy, ni por lo que hagamos en el futuro. Debes saber y recordar que eres salvo solo por gracia, la gracia de Dios. Y entonces eso te debe dar seguridad de la salvación. Pero, amados hermanos, el saber que soy salvo y el saber que todos mis pecados son perdonados no es un permiso para pecar. No, cuidado. Romanos 5 dice en el versículo 20, la segunda parte, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En algún momento de nuestra vida no solo pecábamos, abundaba el pecado, requete pecábamos, archirrequete recontrapecábamos. Y el pecado nos parecía que archirrequete recontra rico. Eso es lo que sucedía en otro tiempo. Y allí, en tantísimo pecado, Dios nos dio gracia. ¿Cuánta gracia Dios tiene para ti? Toda una eternidad. Pero antes reinaba el pecado y Dios quiere que ahora reine ¿qué? La gracia que trae justificación. Y no solo justificación, no solamente tenemos justificación, sino que también hemos alcanzado la ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. ¿Por qué? ¿Por buenos? No, por medio de Cristo Jesús. Y luego en los siguientes versículos hace Pablo algunas preguntas. ¿Qué concluiremos?
¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para decirles, mira, no me importa, yo salvo? No, no, no. No vamos a decir, pues no me importa que yo peque, pues al fin que yo soy salvo. No, porque la persona que es salva muestra una cosa que comienza con A, arrepentimiento. El Señor Jesús les dijo a más de una persona, tus pecados son perdonados, ve y no ¿qué? Peques más. El Señor Jesús no dijo, tus pecados son perdonados y todos tus pecados por toda la eternidad son perdonados, ve y sigue pecando. Él nunca dijo eso. Él dijo, tus pecados son perdonados, ve y no peques más. Arrepentimiento. Entonces vamos a seguir pecando para decir, mira qué bueno es Dios y mira que todos mis pecados son perdonados y me voy a ir al cielo a pesar de que peque. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nosotros nos tenemos que considerar muertos al pecado. Ya, muertos al pecado. Versículo siguiente dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Cuando Cristo murió, ¿qué es lo que murió? Su cuerpo. Entonces nuestro cuerpo tiene que estar muerto. ¿Muerto para qué? Para el pecado. Versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ok, soy salvo. Todos mis pecados son perdonados. Me voy a ir al cielo. Pero ahora tengo que llevar una ¿qué? Una vida nueva. Tengo que llevar una vida nueva. Entonces, lo dije hace un rato y lo repito, para que quede ahí bien remachado, bien remarcado. La seguridad de la salvación no es un permiso para pecar, sino el llevar una vida nueva, dejar de pecar. Y si llegamos a pecar, ¿qué? Arrepentirnos, desechar lo malo, así como Cristo Jesús lo manda. Por eso es que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, por tanto, como tú vas a llevar una vida nueva, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo se vaya al infierno. Ahora no se trata de que las personas anden tuertos o mancos o cojos. A ver, entendamos eso. Más bien, a lo que se refiere el Señor es, si hay cosas que estás viendo, chato, déjalas de ver. Si hay cosas que son incorrectas y que no tienes que ver, no las veas. Si hay cosas que andas agarrando, que no tienes que agarrar, no las agarres. Si hay lugares a los que no tienes que ir, no vayas. No se trata de que te cortes la pata, simplemente no vayas a ese lugar a donde no tienes que ir. Porque agarra, se corta la pata y dice, ahí cojito, pero va el pecado. No, pues ¿qué es eso? Y luego pues se va a cortar el otro pie y va a decir, no, amado hermano, la idea no es que entren al cielo cojos y tuertos y mancos, no, la idea es que dejemos de ir a lugares a los que no tenemos que ir. O tal vez, o qué tal las pláticas, ¿no? Hay pláticas que no tienes que decir o no tienes que escuchar. Corta con eso. Si hay alguna plática de algo o de alguien, piensa, a ver, ¿esto que estoy diciendo o esto que estoy escuchando me hace una mejor persona?
O a lo mejor estoy diciendo, escuchando algo que hace que alguien peque o me hace a mí pecar, ¿verdad? Porque de pronto escucho cosas que me hacen pecar. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¡Puc! Corta. Aléjate de personas que son mala influencia para ti. Entonces corta también ¿con qué? Con relaciones. Hay relaciones que, como el sol, mejor de lejitos, ¿verdad? Para que no te quemes. Mejor de lejitos. Ten cuidado y piensa, estas cosas que digo, veo, hago, toco, lugares a los que voy, ¿son agradables a Dios o desagradables a Dios? ¿Me hacen una persona mejor, una persona más santa? Los hago, ¿no? Lo corto, lo saco, lo tiro. Sácalo. Si algo te hace pecar, sácalo y tíralo. Si alguien te hace pecar, sácalo y tíralo. Aléjate. Salmos 84, el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a todos, a los que se conducen sin tacha, sin mancha, a los que actúan correctamente. Oye, yo quisiera ver en mi vida la generosidad de Dios. Yo quisiera ver en mi vida la bondad de Dios. Chaparro, pórtate bien. Condúcete de una manera correcta y honesta. Entonces, hemos hablado de muchas cosas en estas 4 semanas. Algunas personas, entonces, no tienen la seguridad de su salvación porque hay predicadores, malos obreros que los convencen de que son pecadores y para poder ser salvos, primero tienen que tener una vida santa. Algunos carecen de seguridad o certeza en su salvación debido a que son incapaces de aceptar el perdón de Dios por sus pecados o no entienden verdaderamente el evangelio de la gracia y de la salvación. Algunos no están seguros de su salvación porque no se acuerdan en qué momento aceptaron al Señor como su salvación, como su Salvador. Algunas personas no están seguros porque todavía se dejan llevar por su carne no redimida y pecan. Algunas personas no están seguras de su salvación porque cuando vienen las pruebas o dificultades no ven a Dios en medio de las pruebas. Algunos no están seguros porque no andan en el Espíritu, no obedecen al Espíritu. Algunos no están seguros de su salvación porque son desobedientes de manera deliberada. Así es que nosotros estamos seguros y esa seguridad nos la da Dios, la promesa de Dios, la obediencia. Los que viven en pecado, por supuesto, no los que ocasionalmente pecan, los que viven en pecado no están seguros de su salvación y con justa razón. Pues dice la Escritura en Hebreos, aquellos que pecan obstinadamente, lo único que les espera es el fuego ardiente que habrá de devorar a los enemigos de Dios. Entonces, Pedro nos dice, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. De eso hemos estado hablando. Iba a hacer una 5ª predicación, pero me dije, no, tengo que respetar el calendario y entonces lo achico. Iba a hablar un poquito más de estas últimas cosas. Juan, en el capítulo 5, dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué soy salvo? Porque el Señor Jesús me aseguró que soy salvo. Porque el Señor Jesús me dijo que si yo creo en Él y si yo creo en Dios el Padre, tengo vida eterna. Mi seguridad está basada no en mí, sino en Dios Padre,
y en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, que me aseguran, me dicen que soy salvo. Juan capítulo 6. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite en el día final. ¿Por qué yo creo que la salvación no se pierde? ¿Y por qué en esta iglesia enseñamos que la salvación no se pierde? Porque Jesús no es como yo, o como mi esposa, o como mis hijos. ¿Y dónde están las llaves? ¿Y dónde está que a Jesús no se le pierde nada? No es ni descuidado ni tonto como para que se le pierda algo. A Jesús no se le pierde nada. Eres salvo porque Jesús no te va a perder. Porque Jesús hace la voluntad del Padre. Por eso no se pierde mi salvación. Versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, Jesucristo, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré al día final. No solamente Dios me ha salvado espiritualmente, sino que en el día final va a resucitar mi cuerpo. Un cuerpo resucitado, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso como su cuerpo. El mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que me va a resucitar a mí. El mismo poder que llevó a Jesús a las alturas es el mismo poder que me va a llevar a las alturas a mí. El Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre y yo estaré sentado con Él. Yo soy el pan. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Efesios capítulo 1 dice el Señor: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué nos reunimos aquí domingo a domingo? Desde las 9:30 de la mañana. Te animo, hermano, llega a las 9:30. Para que seamos para alabanza de su gloria. Y no solamente alabamos a Dios cuando lo cantamos, cuando le cantamos, sino también cuando les decimos a otras personas que también pueden ser salvas, que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque la voluntad de Dios es que creamos en Cristo Jesús para que compartamos su reino y su gloria eterna. Primero los Tesalonicenses, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración de Pablo a los tesalonicenses y esa es la oración de mí para ustedes. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que voy a ser irreprochable para cuando venga el Señor Jesús. ¿Por qué yo, a pesar de que soy pecador? ¿Por qué yo, a pesar de que soy pecador, voy a ser irreprochable cuando venga el Señor Jesús? Porque el que me llamó es fiel y así lo hará.
no por mí, sino porque Dios dice que yo voy a ser irreprochable. Entonces mi seguridad en la salvación y mi seguridad en la santificación dependen de Dios. Yo no me santifico por mí, yo me santifico porque Dios es el que me santifica. ¿Quién me santifica? Dios. ¿Quién te santifica? ¿Quién te santifica? ¿Lo crees? Pues el que lo cree se purifica, así como Él es puro. Porque Él es fiel. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Una prueba de que somos salvos es no solo que amamos a Dios, sino también que amamos a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todos ustedes. Amados, nos debemos de amar, pero dice la Escritura, pero no como Caín, que deseaba la muerte de Abel. Porque Abel hacía lo bueno y entonces decía, ay, este chango hace lo bueno, que se muera el maldito. Así fue Caín. Veía que su hermano sí hacía lo bueno y él le tuvo envidia. Cuidado con la envidia. Eso es de Caín, eso es del diablo. Nosotros nos tenemos que amar, pero no como Caín a Abel. Nos tenemos que amar como Jesús amó a su iglesia. Todo el que ama al Padre ama también, no dice aquí a su Hijo Jesús, dice a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Nosotros. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Juan 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Tú sabes quién es el ladrón, el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios, ¿qué es lo que ha hecho desde el principio? Atacar a los hijos de Dios. Robar, matar, destruir, disensiones, peleas, disputas, pleitos, chismes, avaricias, etcétera, etcétera. ¿Todo eso viene de quién? Del enemigo de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La persona que tiene el amor de Dios experimenta el amor de Dios y no sabe solamente que tiene el amor de Dios, sino que siente el amor de Dios y por lo tanto ama a Dios y ama a sus hijos. Tiene una vida espiritualmente rica. El que no ama, sino que en su corazón hay raíces de amargura, odia, es envidioso, mentiroso, etcétera. ¿Por qué? Porque hace las obras de su padre. Ustedes dicen que son de Dios, pero buscan mi mal. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero me quieren matar. Ustedes hacen las obras de su padre, el diablo, porque él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Así es que el enemigo de Dios y sus canchanchanes no solo hacen el mal, sino que son un estorbo. Son un estorbo para que los hijos de Dios disfruten de la vida de gozo que en Dios tenemos, de la vida de abundancia que Dios tenemos. ¿Por qué? Porque tienen corazón con raíces de amargura. Dice la carta a los Hebreos, no dejen que ninguna raíz de amargura les estorbe a ustedes o a otros. Muchas personas, por la raíz de amargura de alguien, tienen un estorbo. Pero Dios no solo que no quiere que tengamos vidas de amargura o raíces de amargura, sino que Dios quiere que tengamos una vida, ¿qué dice ahí? Abundante. Una vida de gozo, una vida de abundancia. Eso quiere decir que mañana voy a ser millonario. No. Una vida emocionalmente, espiritualmente
abundante, llena de alegría, de gozo, de paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Dios quiere que disfrutemos del gozo de la salvación, así como lo dice el salmista: bienaventurado aquel al que sus pecados le han sido perdonados. Yo me siento gozoso, yo me siento bienaventurado. ¿Por qué? Porque mis pecados han sido perdonados. No solo los que cometí antes de conocer al Señor, sino también aquellos que vergonzosamente, porque no me dan ninguna alegría, me da vergüenza, aún por los pecados que cometí después de conocer al Señor, aún por los pecados que cometí después de ser llamado para servirlo. Pero estoy seguro de mi salvación, porque fiel es el que prometió. Por tanto, asegúrense del llamado de Dios, que fue el que los eligió. Por lo tanto, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amado Dios, te doy muchas gracias, Santo Señor, por Cristo Jesús. Te doy gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te doy gracias porque mi salvación, mi santificación, mi justificación dependen enteramente de ti. Te doy gracias por la salvación que tengo en Cristo Jesús. Estoy seguro de mi salvación, Padre, y te suplico que tu gracia, tu misericordia y tu Santo Espíritu convenzan a cada persona que está aquí de su salvación. Pero si hay alguna persona que todavía, por el engaño del diablo, por la influencia del mundo, por sus malas costumbres o tradiciones, no te ha aceptado a ti como único Señor, Dios y Salvador, medite y tú lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que tú le convenzas de que es pecador, que solamente podemos ser salvados por medio de la fe en Cristo Jesús, y que te acepte como Señor y Salvador en su mente, en su corazón, primeramente, y después que lo haga públicamente, para tu gloria y tu alabanza, y para la gloria de Cristo Jesús. Amén.